Las sombras del convento de Santa María, en un rincón olvidado de Maine, se ocultan secretos inimaginables. Entre 1875 y 1895, más de 200 almas, huérfanos y monjas desaparecieron sin dejar rastro. Aquellos que se atrevieron a alzar la voz fueron silenciados. La comunidad, atrapada en la fe, se convirtió en cómplice de un horror disfrazado de caridad. Documentos recién descubiertos sugieren que la Madre Superiora y sus cómplices, apoyados por autoridades locales y eclesiásticas, estaban tras un siniestro tráfico humano que usaba el velo de la religión para encubrir sus horrendos rituales. Entre las páginas de antiguos libros de registro encontramos indicios de un oscuro intercambio. Personas entregadas a los cuidados del convento en un acto de bondad, solo para ser sacrificadas en nombre de un propósito desconocido. Una carta hallada entre el polvo del archivo revela la desesperación de una novicia que cuestionó la moralidad de estas prácticas, describiendo escenas de melancolía y tisis que impregnaban los muros de piedra caliza. Con la comunidad abrumada por la incertidumbre, muchos decidieron mirar hacia otro lado, mientras en el corazón del convento la desesperación se entrelazaba con la devoción. Pero a medida que profundizamos, el horror se intensifica. Alguien se atrevió a romper el silencio, un sobreviviente cuyas palabras llevan consigo el peso de las sombras olvidadas. Su testimonio encierra legados de sufrimiento. Las cartas perdidas y las voces silenciadas se convierten en ecos que nos advierten. La verdadera naturaleza de estos crímenes va más allá de lo que imaginamos. Con cada revelación documentos, la red de conspiración se extiende, conectando el convento con otras terribles instituciones, creando un laberinto de horror que parece no tener fin. Una herencia construida sobre un macabro comercio de vidas inocentes, un legado hecho de huesos invisibles que aún claman justicia en la oscuridad. Adentrándonos en esta historia, descubriremos cómo el deseo de fe se convirtió en una trampa mortal, un entramado de complicidad que sigue vivo en los susurros del pasado. ¿Te atreves a enfrentar la verdad oculta de este clan que hizo de la avaricia su credo? La macabra historia del clan Penhallow está a punto de ser revelada. Mientras las historias de sufrimiento y desesperación de los desaparecidos llenaban las páginas amarillentas de documentos antiguos, algo se movía en la penumbra del convento. Las paredes de piedra caliza, que parecían guardar sus secretos, resonaban con ecos lejanos. Un nuevo elemento se presentó, un trozo de papel desgastado entre las sombras del archivo. Era una carta. Al final apenas se podía distinguir, pero el nombre destellaba como un faro en la oscuridad. Nora, murmuró un investigador, la voz temblorosa. La novicia Nora, la que desapareció en 1890. La comunidad había murmurando sobre ella durante décadas. Nadie sabía realmente qué había pasado. La carta contenía una inquietante descripción. Hablaba de rituales clandestinos, de cánticos en las que las monjas se reunían en círculos, iluminadas solo por velas parpadeantes. «Enséñale a nuestro Dios la entrega», decía Nora, su escritura nerviosa, casi desesperada. «Conságalo todo en sacrificio». El temor corría por la piel del investigador. No podía ser cierto, pero las palabras caían con el peso del horror. Comenzó a recordar historias de niños que aparecían y desaparecían, de monjas que parecían contener secretos oscuros en sus miradas. Había murmullos en el pueblo sobre figuras que eran vistas merodeando por la noche, llevándose a los más vulnerables. ¿Ahora recibirían respuesta?
¿Habían tratado de ocultar la verdad bajo la fe? Un escalofrío recorrió la sala. Pensó en las autoridades que habían ignorado los informes de desapariciones, el alcalde, con sus silencios cómplices, y el obispo al que se le permitió cerrar los ojos mientras su congregación sufrió. Las cartas de Nora comenzaban a encajar, uniendo hilos de un tejido siniestro. «Lista de nombres», exclamó el investigador, sus manos temblando. Estos nombres, algunos eran familiares, algunos eran de aquellos considerados perdidos para siempre. Pero el siguiente nombre heló su sangre. Lo había conocido de niño: Elías, el hermano de Nora. De alguna manera, su desaparición era parte de este horror. Las palabras de Nora se volvían cada vez más inquietantes. Hablando de un lugar escondido en el bosque, donde los sacrificios eran llevados a cabo. Las palabras de la carta giraban en la mente del investigador, un nudo en su garganta, imaginando lo que se había hecho en nombre de la bondad. De repente, un ruido rompió la tensión. Un grito lejano atravesó el silencio húmedo del convento. El investigador se puso en pie, los ojos muy abiertos. Sin pensarlo, corrió en dirección al sonido. El corazón latía fuerte en su pecho. Cada paso resonaba como un eco en la antigua piedra. Al llegar a una pequeña sala, encontró a un grupo de monjas, sus caras pálidas y en shock. En el centro había una extraña figura. El rostro estaba oculto en sombras, pero el brillo de los ojos era inconfundible. «¡Elías!», gritó una de las monjas, su voz llena de horror y reconocimiento. «Lo has comprado, pero no como esperabas», resonó una voz que parecía conocer cada rincón del alma. Las palabras colisionaron con el aire frío, como el choque de acuosos hilos de tensión. Elías salió de las sombras, y lo que vio el investigador fue más allá de lo que jamás imaginó. Un cambio instantáneo, un giro desesperado a la historia. Elías no había vuelto como un simple sobreviviente. Había regresado con un propósito siniestro. Las respuestas estaban más cerca de lo que jamás habían imaginado, pero lanzaban sombras más profundas, más oscuras, que desdibujaban el límite entre el bien y el mal. ¿Qué había sucedido en ese bosque sagrado? ¿Qué había realmente hecho Nora? ¿Y cómo estaba Elías envuelto en todo? La pregunta quedó flotando en el aire, envolviendo a todos en un manto de creciente desesperación. Ahora el investigador se preguntaba si la verdad llevaría justicia o solo más horror. Elías dio un paso hacia adelante, y el horror en el rostro de las monjas se hizo palpable. Sus miradas se aferraron a su figura, como si fuera un espectro, un fantasma del pasado que habitaba un cuerpo conocido, pero distante. El investigador sintió cómo su pulso se aceleraba. «¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué has vuelto de ese lugar?», preguntó con la voz temblorosa. «Porque tengo que contar la verdad», respondió Elías. Su voz era un susurro, pero en el silencio opresivo resonó como un grito. «Todo lo que les contaron sobre mí no es lo que piensan. Nora, ella lo sabía, estaba en el corazón de todo esto». El aire se volvió pesado, como si las paredes del convento mismo se inclinaran hacia ellos, absorbiendo la tensión. Elías extendió una mano, mostrando un pequeño objeto brillante que sostenía entre sus dedos. Eran unas llaves viejas, cubiertas de polvo. «Las llaves del sótano, donde guardan lo que queda», dijo, y su mirada atravesó a cada una de las monjas como dagas. «¿Qué hay en el sótano?», preguntó el investigador, sintiendo un nudo en la garganta. Las monjas intercambiaron miradas nerviosas.
El miedo se reflejaba en sus rostros. Las palabras de Nora resonaron en su mente. Ese lugar escondido en el bosque, el sacrificio, la entrega, era como si todo estuviera entrelazado. «Es donde las almas se pierden», murmuró una monja, su voz apenas audible. «Las almas que no se ajustan a los rituales». Elías levantó la vista. Su rostro era un espejo de desesperación. «He visto lo que hacen en nombre de su camino. Reciben a niños, a novicias. Creemos que son protegidos, pero no son más que ofrendas. Son llevados a la oscuridad para un propósito que jamás comprenderemos del todo». Un escalofrío recorrió la sala. El investigador sintió como si la tierra temblara bajo sus pies. ¿Y la comunidad? ¿Sabía el pueblo de esto? «Se murmuran cosas», continuó Elías. «El alcalde, el obispo, sabían que algo andaba mal. Pero la fe siempre fue más fuerte que la preocupación». La mirada de la gente se volvió hacia otro lado, y esos niños prometían el perdón, la salvación. Mientras hablaba, la voz de Elías se quebró. No se rinden fácilmente. Están dispuestos a proteger su legado a toda costa. Entonces, la tensión se rompió de repente con un grito desgarrador. Una de las monjas cayó al suelo, su cara pálida como la cera. «¿Qué ha pasado?», gritó el investigador, mientras el caos estallaba a su alrededor. Otra monja la rodeó. Sus manos temblaban y el aire se colmó de pánico. Ella los vio, lo supo. El ciclo se repite. Es su turno ahora. Quieren más sangre. El corazón del investigador latía con fuerza mientras las palabras retumbaban en su mente. Justicia. No era solo un deseo. Era una necesidad aplastante. «Debemos ir al sótano», dijo, tomando las llaves de Elías con determinación. «Necesitamos desenterrar lo que sea que estén ocultando». Sin embargo, antes de que pudieran moverse, la puerta se cerró de golpe tras ellos. Las luces comenzaron a parpadear y un murmullo distante surgió de las sombras. Móviles, inquietos, los rostros pálidos de las monjas se giraron lentamente hacia Elías. «Ellos vienen», susurró una hermana, y en su mirada había un terror absoluto. El investigador sintió un escalofrío recorrer su espalda, y la realidad se tornó dramáticamente más oscura. «Esta vez no habrá escapatoria», murmuró Elías, el terror atrapado en su voz. La sala se inundó de sombras. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, el suelo tembló bajo ellos, y las paredes comenzaron a resonar con cánticos lejanos, monótonos y escalofriantes. «Ellos quieren llevarnos», gritó otra monja, y un grito ensordecedor llenó la habitación. Era un eco de antiguas voces, un llamado a los que habían sido sacrificados, un recuerdo que se desprendía del suelo frío. La urgencia se tensó como un hilo que amenaza con romperse. Era el momento para descubrir la verdad del sótano, pero ahora el horror era aún más inminente. ¿Qué les esperaba allí? ¿Qué secretos tan profundos y oscuros estaban condenados a desenterrar? La pregunta flotaba en el aire, retumbando como un eco en la oscuridad. El aire se volvió más pesado, casi como si la oscuridad misma estuviera presionando contra ellos. El investigador, con las llaves de Elías en la mano, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La advertencia de la monja resonaba en su mente. «Ellos vienen». El grito ahogado que había escuchado se convirtió en un murmullo escalofriante, como un coro de voces perdidas, clamando desde lo más profundo de la penumbra. Las luces comenzaron a parpadear, creando sombras mortales que danzaban en las paredes de piedra. La escena se tornó frenética.
Los ojos asustados de las monjas reflejaban el pánico, y Elías se vio obligado a dar un paso adelante, uniendo su destino al de quienes una vez fueron sus captores. «Debemos averiguar qué esconden», dijo el investigador, su voz firme, aunque temblorosa. Sin embargo, el sonido de pasos arrastrándose y unas risas ahogadas se escucharon más cerca. Era como si estuvieran siendo observados por algo, por alguien que acechaba en la oscuridad. Con un movimiento rápido, abrieron la puerta del pequeño cuarto y se dirigieron hacia las escaleras de piedra que llevaban al sótano. Al bajar, un olor rancio y húmedo les golpeó la cara. Aquella bodega, que alguna vez había sido un lugar de oración, ahora parecía un mausoleo de secretos siniestros. Las paredes estaban cubiertas de moho y las sombras parecían moverse a su ritmo. Mientras exploraban, el investigador tropezó con un objeto metálico. Era un viejo candelabro cubierto de polvo, pero al limpiarlo, apareció un pequeño compartimento en el suelo que no había sido visible antes. Con manos temblorosas, lo levantó y encontró un diario desgastado, el cuero del que había perdido su color, pero que aún conservaba un olor familiar. Podía sentir su importancia y el latido de su corazón resonaba más rápido. «Esto es», comenzó a decir, pero fue interrumpido por las palabras caóticas de Elías. «Mira, ahí están las prácticas que me mencionaron. Ritual de consagración, en donde ofrecen a los niños. Y esto», dijo, señalando una página marcada, «habla de un pacto de sangre en el que se invoca a una entidad. Esto no es solo un sacrificio ciego, es una invocación». Las palabras aparecieron en letras temblorosas, firmadas con una mano que parecía resbalar entre el horror y la locura. El investigador sintió que el aire se le escapaba. Cada palabra lo envolvía en una tela de desesperación. Son promesas a algo más que simplemente beneficencia», murmuró, mientras las monjas miraban, paralizadas. «Se han entregado a un culto». Un grito desgarrador resonó desde el piso de arriba. Era una de las monjas que había caído. «Están aquí». Uno de los investigadores se apresuró a buscarla, mientras el resto se quedó paralizado, sintiendo que el miedo devoraba sus estómagos. El eco de las risas se hacía más fuerte, como un oscuro canto que seguía a las sombras. «Ellos saben lo que estamos descubriendo», susurró una de las monjas, mientras algo de compasión iluminaba su rostro. «Siempre lo han sabido». Pero ese entendimiento fue interrumpido por un retumbar proveniente de las paredes mismas, como si el convento estuviera vivo y enojado. Elías se volvió hacia las monjas. «Deben hablar. Si hay más personas involucradas, necesitan saberlo para protegerse». Pero en sus miradas solo había temor y resignación. De repente, un chillido desgarrador atravesó el sótano. Las luces se apagaron y el silencio abrumador llenó el espacio. El mismo muro parecía vibrar. Una sombra oscura aparecería, y de ella emergieron rostros. Unos ojos vacíos fijados en cada uno de ellos. Eran figuras cubiertas de sombras, pero sus rostros parecían tener una familiaridad aterradora. Eran los niños desaparecidos, atrapados entre aquí y allí, almas atrapadas y perdidas, que habían sido ofrecidas. «No», gritó el investigador, mientras la verdad lo golpeaba. «Ellos son las ofrendas. Están aquí. Se quedaron aquí y nunca regresaron». Entonces el aire se volvió helado y el estruendo creció aún más fuerte. La oscuridad envolvió a todos. Con un impulso final, el investigador lanzó la llave al abismo, esperando que liberara la verdad.
No podemos quedarnos aquí. Si no escapamos ahora, será demasiado tarde. Pero al dar un paso atrás, el quiebre se hizo evidente. La puerta de piedra volvió a cerrarse con un golpe sordo. El murmullo de los niños creció, retumbaba por los pasillos, un eco de desesperación. ¡Ayúdenos! No somos solo sombras. La atmósfera se llenó de su lamento, y el investigador comprendió que la verdad nunca había estado enterrada. Siempre había estado al acecho, esperando ser revelada. ¿Y si el convento no solo fue un lugar donde los perdidos se desvanecieron? ¿Qué si el horror sorprendía en lo profundo del bosque, esperándolos, con más secretos por descubrir? La relación entre la fe y la oscuridad cada vez se tornaba más borrosa. Todo lo que sabía estaba a punto de derrumbarse, y la única certeza era que su búsqueda por la verdad podría resultar en un horror inimaginable. El aire se volvió más pesado, casi como si la oscuridad misma estuviera presionando contra ellos. El investigador, con las llaves de Elías en la mano, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La advertencia de la monja resonaba en su mente. Ellos vienen. El grito ahogado que había escuchado se convirtió en un murmullo escalofriante, como un coro de voces perdidas clamando desde lo más profundo de la penumbra. Las luces comenzaron a parpadear, creando sombras mortales que danzaban en las paredes de piedra. La escena se tornó frenética. Los ojos asustados de las monjas reflejaban el pánico, y Elías se vio obligado a dar un paso adelante, uniendo su destino al de quienes una vez fueron sus captores. «Debemos averiguar qué esconden», dijo el investigador, su voz firme, aunque temblorosa. Sin embargo, el sonido de pasos arrastrándose y unas risas ahogadas se escucharon más cerca. Era como si estuvieran siendo observados por algo, por alguien que acechaba en la oscuridad. Con un movimiento rápido, abrieron la puerta del pequeño cuarto y se dirigieron hacia las escaleras de piedra que llevaban al sótano. Al bajar, un olor rancio y húmedo les golpeó la cara. Aquella bodega, que alguna vez había sido un lugar de oración, ahora parecía un mausoleo de secretos siniestros. Las paredes estaban cubiertas de moho y las sombras parecían moverse a su ritmo. Mientras exploraban, el investigador tropezó con un objeto metálico. Era un viejo candelabro cubierto de polvo, pero al limpiarlo, apareció un pequeño compartimento en el suelo que no había sido visible antes. Con manos temblorosas, lo levantó y encontró un diario desgastado, el cuero del que había perdido su color, pero que aún conservaba un olor familiar. Podía sentir su importancia y el latido de su corazón resonaba más rápido. «Esto es», comenzó a decir, pero fue interrumpido por las palabras caóticas de Elías. «Mira, ahí están las prácticas que me mencionaron. Ritual de consagración, en donde ofrecen a los niños. Y esto», dijo señalando una página marcada, «habla de un pacto de sangre en el que se invoca a una entidad. Esto no es solo un sacrificio ciego, es una invocación». Las palabras aparecieron en letras temblorosas, firmadas con una mano que parecía resbalar entre el horror y la locura. El investigador sintió que el aire se le escapaba. Cada palabra lo envolvía en una tela de desesperación. «Son pájaros, son promesas a algo más que simplemente beneficencia», murmuró, mientras las monjas miraban, paralizadas. «Se han entregado a un culto». Un grito desgarrador resonó desde el piso de arriba. Era una de las monjas que había caído. «¡Están aquí!». Uno de los investigadores se apresuró a buscarla, mientras el resto se quedó paralizado, sintiendo que el miedo devoraba sus estómagos. El eco de las risas se hacía más fuerte.
como un oscuro canto que seguía a las sombras. «Ellos saben lo que estamos descubriendo», susurró una de las monjas, mientras una algo de compasión iluminaba su rostro. «Siempre lo han sabido», pero ese entendimiento fue interrumpido por un retumbar proveniente de las paredes mismas, como si el convento estuviera vivo y enojado. Elías se volvió hacia las monjas. «Deben hablar. Si hay más personas involucradas, necesitan saberlo para protegerse». Pero en sus miradas solo había temor y resignación. De repente un chillido desgarrador atravesó el sótano. Las luces se apagaron y el silencio abrumador llenó el espacio. El mismo muro parecía vibrar. Una sombra oscura aparecería, y de ella emergieron rostros, unos ojos vacíos, fijados en cada uno de ellos. Eran figuras cubiertas de sombras, pero sus rostros parecían tener una familiaridad aterradora. Eran los niños desaparecidos, atrapados entre aquí y allí, almas atrapadas y perdidas que habían sido ofrecidas. «No», gritó el investigador, mientras la verdad lo golpeaba. «Ellos son las ofrendas. Están aquí, se quedaron aquí y nunca regresaron». Entonces el aire se volvió helado y el estruendo creció aún más fuerte. La oscuridad envolvió a todos. Con un impulso final, el investigador lanzó la llave al abismo, esperando que liberara la verdad. «No podemos quedarnos aquí. Si no escapamos ahora será demasiado tarde». Pero al dar un paso atrás, el quiebre se hizo evidente. La puerta de piedra volvió a cerrarse con un golpe sordo. El murmullo de los niños creció, retumbaba por los pasillos, un eco de desesperación. «Ayúdenos, no somos solo sombras». La atmósfera se llenó de su lamento, y el investigador comprendió que la verdad nunca había estado enterrada. Siempre había estado al acecho, esperando ser revelada. La tensión se volvía insoportable. De repente, la puerta que parecía cerrada de golpe se abrió y una ráfaga de aire frío los envolvió. De las sombras apareció un nuevo personaje, con una túnica oscura que impuso respeto y miedo a la vez. «Madre Superiora», exclamó una de las monjas. Esa simple mención llenó el ambiente de una mezcla de terror y asombro. A su lado, un grupo de hombres y mujeres que parecían ser parte del mismo culto emergió, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. «No creíste que esto terminaría aquí, ¿verdad?», resonó la voz de la Madre Superiora, fría y desafiante. «¿Y ustedes qué saben de lealtad? Ustedes son los próximos en ser ofrecidos». Una sonrisa siniestra se dibujó en sus labios. Dentro del investigador, un grito ahogado luchaba por salir. Las revelaciones de Elías giraban en su mente como un torbellino. Un pacto siniestro que había durado generaciones. Las almas perdidas, los sacrificios, las promesas, todo se estaba confirmando. ¿Y el alcalde, el obispo, qué tienen que ver?, preguntó, su voz casi un susurro. «Ellos son parte de esto», contestó Elías, mirando fijamente a la Madre Superiora. «Son cómplices sabiendo lo que sucede aquí. Ellos están entrelazados en esta trama, alimentándose de nuestra fe, de nuestra desesperación». Los rostros de las monjas se volvieron cenicientos. El horror era palpable. Todos dieron un paso atrás, pero la oscuridad, la opresión, seguía empujando, como un líder siniestro y poderoso. «No hay escapatoria», dijo la Madre Superiora. Su voz como el crujido de hojas secas en un bosque sombrío. «Aquí su destino está sellado, pero hay algo que falta ahí, que ustedes no han comprendido aún». Las palabras flotaron en el aire,
y el investigador sintió cómo su corazón latía más fuerte. Había algo más, una revelación que podría cambiarlo todo. ¿Qué era eso que faltaba? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras cada uno de ellos se preparaba para el impacto de lo que se avecinaba. ¿Qué más secretos guardaban esos muros y esos corazones corruptos? El aire se hizo más denso, pesando sobre ellos, mientras la figura de la Madre Superiora se alzaba ante ellos, imponente como una sombra en la penumbra. Las palabras de ella resonaron con un eco maldito. No creíste que esto terminaría aquí, ¿verdad? Cada sílaba era un latigazo, un recordatorio del horror que no solo acechaba, sino que se había filtrado en cada rincón del convento. Elías dio un paso al frente. ¿Qué falta, madre? ¿Qué más pueden hacer en nombre de su fe? Su voz temblaba entre el desafío y el miedo, pero era una chispa en medio de la oscuridad que los rodeaba. La Madre Superiora sonrió con frialdad. Hay algo que aún no han descifrado. La esencia de nuestras prácticas está más allá de su entendimiento. Y al decir esto, hizo un gesto, llamando a una figura del fondo. Un anciano, con mirada ausente pero penetrante, se acercó con un libro desgastado en sus manos. Las monjas retrocedieron, y el investigador sintió el aliento cortarse en su pecho. El anciano abrió el libro. Sus páginas amarillentas estaban repletas de garabatos ilegibles y dibujos inquietantes. Este, dijo, es el diario del último sacerdote que fue parte de nuestros secretos. En él describe cómo la fe se ha alimentado del sacrificio. Con manos temblorosas, el investigador se acercó y leyó palabras sobre rituales de invocación, invocaciones que prometían poder a cambio de vidas. Se menciona un culto, murmuró, el horror comenzando a enraizarse en su corazón. ¿El culto de la luz verdadera? ¿Eran ustedes parte de eso? Una de las monjas empezó a llorar. Siempre supimos que había algo oscuro en el convento. Pero esto es más profundo de lo que jamás soñamos. Esto es más profundo de lo que jamás soñamos. El anciano siguió explicando, y cada frase se sentía como un peso más sobre sus hombros. Las autoridades siempre han estado en complicidad, continuó. El propio obispo fue advertido de lo que aquí sucedía, y aún así se dio la vuelta. A cambio de riqueza y poder, sacrificaron la verdad. Esa oración perforó la respiración de todos. El alcalde y el obispo, cada uno un ladrón que robaba inocencias. El investigador sintió el nudo en su garganta apretarse. Todo un sistema corrompido. Estaba comenzando a entender el alcance del horror. Esto es lo que ha estado oculto. Un culto que se alimentaba del sufrimiento y la desesperación de niños y novicias. La respuesta vino con un susurro escalofriante del anciano. No solo eso. El pacto requiere una sangre especial, y no cualquier sangre puede ofrecerse. Alzó la mirada apuntando a Elías. Eres el elegido. Tu hermana, ella ha sido mencionada. El sacrificio debe ser de alguien con lazos. Estás marcado. Elías retrocedió, horror reflejado en su rostro. No, Nora, no. Ella no hizo nada. La voz del anciano se volvió más intensa. El sacrificio llegará, pero deben decidir quién será el que ofrezca. La elección siempre ha estado en sus manos. Los murmullos de las monjas se transformaron en gritos de pánico. No puede ser serio, una de ellas exclamó. Niños han desaparecido, personas desvanecidas, pero nunca creímos que los nuestros. Todo por el poder y la avaricia. La tensión creció,
Las sombras en la sala parecían zumbar, como si susurraran secretos sórdidos. El investigador dio un paso hacia adelante. Si Nora es parte del sacrificio, debemos rescatarla. ¿Dónde está? La Madre Superiora sonrió. Eso es lo que deben averiguar ustedes. Ahora el tiempo se agota, y estén advertidos. Ya han comenzado a buscar esos espíritus descritos en sus testimonios. En ese instante las luces del sótano comenzaron a parpadear con un ritmo frenético, iluminando rostros de miedo y desesperación. Un grito rasgó el aire, proveniente de arriba. ¡Ayuda! ¡Ya vienen por nosotros!, gritaron, y el suelo tembló a sus pies. ¡Rápido! El investigador se volvió. Debemos salir de aquí antes de que ese mal caiga sobre nosotros. Pero cuando intentaron salir, la oscuridad se alzó y giró a su alrededor como un remolino. Las sombras, que antes eran inofensivas, se convirtieron en entidades, con ojos que los observaban fijamente, amenazantes. La puerta del sótano se cerró de golpe, y el anciano sonrió con frialdad. La elección ha comenzado. ¿Quién se sacrifica por el bien de otros? ¿Quién acepta la verdad oculta? El miedo heló sus corazones, y mientras la oscuridad se cerraba sobre ellos, el investigador supo que estaban atrapados en una trampa. La revelación de un culto, un sacrificio y la lucha por sus almas se tornaba más real que nunca. El terror estaba más cerca de lo que pensaban, y la urgencia por descubrir el paradero de Nora se intensificó. ¿Qué otros secretos se ocultaban detrás de esas paredes? ¿Había alguna posibilidad de escapar? La oscuridad se abalanzaba sobre ellos, y cada segundo podía ser el último, antes de que comprendieran el absoluto significado de esa elección. Las sombras del convento de Santa María se cerraron sobre ellos. La tensión era insoportable. La Madre Superiora, con su sonrisa fría, y los cultistas a su alrededor parecían dilatar el tiempo. La elección ha comenzado, dijo, y la oscuridad resonó como un eco escalofriante. El investigador, con el corazón latiendo fuerte, sintió que el aire se volvía más denso. ¿Qué más podrían hacer en nombre de su fe? Miró a Elías, su amigo y ahora aún marcado. No puede ser el sacrificio. Hay que encontrar a Nora. Pero las palabras se perdieron en el pánico, en el terror que flotaba en el aire. El anciano cultivador de secretos dio un paso al frente. La verdad sobre Santa María va más allá de lo pensado. En este libro, dijo levantándolo, están registradas las ofrendas, las invocaciones. Aquí se define el propósito. Cada palabra era un bálsamo y al mismo tiempo un veneno. La atmósfera se encendió. «Déjame ver», dijo el investigador, extendiendo la mano temblorosa. Rápidamente hojeó el libro. Las páginas estaban manchadas con un líquido oscuro que parecía ser un vestigio del horror. Leyó entre líneas rituales escritos en un lenguaje antiguo, donde hablaban de devolver lo perdido a cambio de poder. «Los sacrificios son reales», se atrevió a decir, mientras una sensación de náusea le llenaba el estómago. ¿Acaso no ven que todo está conectado? Nora, todos los niños han sido llevados a este lugar. La voz le tembló ante la realidad naciente, pero la Madre Superiora, con una risa que helaba la sangre, interrumpió. «Los sacrificios alimentan nuestra conexión con lo divino. El pueblo sabe, pero cierra los ojos. La fe es su muleta». Las palabras resonaron como un eco que se colaba por las grietas de la razón. Algunas de las monjas empezaron a palidecer. Miradas de pavor, sus respiraciones se hicieron turbias. «Sigue leyéndolo», dijo una.
temblando. Dinos más de lo que dice. La presión creció. La comunidad no era solo cómplice, era cómplice voluntaria. Registros incriminadores, murmuró el investigador, recordando las notas halladas antes. La diócesis ha encubierto todo esto. De repente, un grito desgarrador resonó desde el nivel superior. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, pulsando con cada grito ahogado. ¡Ayuda! ¡Nos atraparon! Era otra monja. Tomando valor, el investigador se giró hacia la puerta, pero ésta se abrió de golpe. La sombra de Nora aparecía a través del umbral. Su rostro, pálido y demacrado, manifestaba un terror que desesperaba. ¡Elías!, gritó. ¡Nora! El grupo dio un paso hacia ella, pero la Madre Superiora alzó una mano, haciendo que todos se detuvieran. Es demasiado tarde. Ella ya no es quien era. Ha participado en el ritual. Las palabras de la Madre Superiora eran un golpe letal. Elías se lanzó hacia adelante, su mirada fija en Nora, pero algo oscuro brillaba en sus ojos. No puede ser, no tú. Pero aunque su voz resonaba, el antiguo dolor traía ecos de otros tiempos. Nora hizo una pausa, intensificando la tensión. Elías, escapa. Ellos necesitan un nuevo espíritu. Están preparados para cambiarlo todo. La desesperación llenó el aire. El miedo de perderla cortó la respiración del investigador. ¡No! ¡No te harán daño!, gritó, mientras su voz se rompía. Pero las sombras ahora no solo bailaban, se movían, se acercaban, como si quisieran devorarlos. En ese momento, un grito estalló en el aire. El anciano cayó al suelo, su cuerpo convulsionando. No deben seguir este camino. La Madre Superiora se volvió, pero nada podría parar lo que sucedía. La comunidad se agitó, las monjas comenzaron a gritar y a retroceder, al igual que el investigador y Elías, que perdían control ante la revelación. Las sombras de los niños desaparecidos comenzaron a manifestarse, rodeando a Nora, tensando la línea entre el pasado y el presente. «¡Debemos salir!», gritó el investigador mientras la oscuridad colisionaba con él. La sala vibró mientras giraban para escapar, pero los muros comenzaron a aturdirse. El convento parecía cobrar vida. Esto no puede acabar así. Pero en el corazón del laberinto, entre la muerte y la redención, el investigador gritó: sí! ¡Ay! Esto no puede acabar así. Pero en el corazón del laberinto, entre la muerte y la redención, el investigador gritó: ¡ay! Acaba. Y queda bien. Sigue. La verdad siempre encontrará la luz. Y justo antes de perder el rumbo, en un instante que se sintió eterno, vio una puerta entreabierta. «Vamos», se lanzó hacia la abertura, con Elías y Nora siguiéndolo, aunque la sombra de la Madre Superiora estaba justo detrás, gritando con un ardor que desgarraba el aire. La verdad estaba al alcance, pero el horror estaba presente en cada esquina, en cada susurro. Cuando cruzaron el umbral, un silencio abrumador los recibió, y el misterio de lo que había quedado atrás colisionó con lo que enfrentaría ahora. La luz era pura, liberadora, pero el eco de las sombras aún resonaba. Y al mirar hacia atrás, la pregunta quedó flotando. ¿Realmente habían escapado del horror? ¿O estaban simplemente caminando hacia otro oscuro destino? La historia de Santa María no terminaría allí. Y tú, que estás leyendo esto, la verdad de la historia se esconde entre las sombras. ¿Te atreverías a desenterrarla? No mires hacia otro lado. Es hora de que todos conozcan lo que realmente ocurre. Actúa ahora
y comparte esta historia. La verdad necesita ser escuchada.